Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Del todo. Hoy tenemos a 3 personas nuevas. Profe, pues yo no pude venir la primera clase porque tenía un problema ahí con el correo institucional. Juan Diego, ¿no? Señor. Eso fue ayer. Sí, señor. Pero es que no necesitabas el correo institucional para entrar, ¿no? Sí, me decía que la sala era solo válido para participantes válidos. Claro, pero tú te puedes registrar en Zoom con cualquier cosa. Sí, sí, pero no dejaba entrar. Ah, bien, ok. Y bueno, pero ya lo resolví. Listo. Pero de todas maneras tenemos a más personas. Pero ya ¿no? puedes solucionar, ya puedes solucionar. Ah, bien, chévere. Tenemos a más personas, que en la lista hay 13 y tenemos a 16 personas en la sala. Sí, yo en mi caso hoy incluí la materia. Yo también, ¿Y tu profesor. nombre es? Sí, en mi caso también. Sí, yo también. Ah, ok, denme sus nombres porque no los tengo en la lista, por favor. Julián ¿Los Camilo escribimos por Serrano. chat? O sí, ¿por dónde, profe? Aquí mismo. Ya va, déjenme parar la grabación. Bien, entonces nosotros vamos estas 2 semanas a aprender a utilizar este programa, línea de comandos, shell, interpretador de comandos, como lo quieran llamar. Aquí tenemos toda la funcionalidad que tenemos en el ambiente gráfico, en cualquier distribución de Linux, pero es un programa mucho más ligero que nos permite a nosotros hacer cualquier cosa y sin caer en lo pesado de lo que sería administrar remotamente con un escritorio remoto cualquier servidor en la red. Ustedes incluso pueden tener en su celular una línea de comandos que le permite conectarse con sus servidores o con sus máquinas en su casa o cualquier otro sitio a través de líneas de comando y poder hacer allí cosas. Nosotros podemos hacer la administración, podemos jugar, podemos gestionar nuestros datos, nuestros archivos, todo con este programa. Incluso podemos hacer cosas muchísimo más avanzadas que lo que podríamos hacer con aplicaciones como esta, que en Windows se llama el explorador de Windows. Aquí en Linux se le llama File Manager o gestor de archivos. Bien, entonces para empezar vamos a ir por categoría de todas las cosas básicas que vamos a aprender
acá. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es entender cómo se organiza la información en Linux. Nosotros también tenemos la posibilidad de entender en ese material que yo les envié, entender cómo trabaja Linux. Nosotros tenemos el hardware. Linux se instala en cualquier sitio. De hecho, si todos los que tengan un teléfono Android, Android es un Linux. Después, sobre el hardware, viene lo que es el núcleo o kernel de Linux, que realmente es el programa, eso es lo que es realmente el sistema operativo. Es un programa que administra la memoria, todos los medios de almacenamiento, administra el procesador y cómo todo el resto de los programas pueden hacer uso de los recursos que están presentes allí en el sistema. Eso es un programa, vamos a verlo. En este Linux que tengo aquí, es simplemente un programa que se llama kernel, a veces se llama VM Linux, dependiendo de la distribución. Uno le puede poner cualquier nombre. Y cuando se arranca la máquina, ese es el primer programa que se sube y él empieza a tomar el control de todos los recursos que están presentes y a administrarlos. Después él va llamando a algunos otros programas que le ayudan a arrancar, qué sé yo, el ambiente gráfico, la parte de red, cómo conectarse a la red y otros servicios presentes en el sistema. Él llama a un proceso que se llama init, que lo ayuda a él a correr algunos script shell para poder terminar de apoderarse de la administración de la máquina. Sobre el núcleo, nosotros nos vamos a encontrar con el shell, que es esa línea de comandos, ¿sí? Y cualquier otra aplicación, cualquier otro programa, va a utilizar el shell para comunicarse con el sistema operativo y el sistema operativo entonces nos permite correr programas, usar medios de almacenamiento, etcétera. Utilizar todos los recursos que tenemos disponibles allí en nuestro computador. Nosotros lo que nos vamos a enfocar en estas 2 semanas es en el uso del shell. ¿Por qué? Porque toda la administración de los servicios de redes que vamos a ver se pueden realizar a través de un shell. ¿Sí? Vamos a hacer varias prácticas, vamos a instalar y a poner en funcionamiento varios servicios de red y todo lo vamos a hacer con este shell, que también se me olvidó un nombre mencionárselos, que le llamamos consola o terminal también, ese es otro nombre que se le da. En Linux nosotros tenemos usuarios por un lado y los usuarios van a hacer uso de los recursos dependiendo de sus permisos. Por supuesto, a través de los programas o a través del shell. Y Linux es un sistema operativo que es multiusuario.
En Windows también, pero en Linux nosotros tenemos la posibilidad de que varios usuarios pueden ingresar al mismo tiempo al sistema operativo, al computador que está corriendo ese sistema operativo y trabajar ahí tranquilamente. Y una de las formas de hacerlo es utilizando el shell, la consola. Entonces, todos los recursos, empezando por los directorios, carpetas y archivos, tienen un usuario que es el dueño. Nosotros podemos agrupar usuarios a través de grupos. Vamos a tener la posibilidad, entonces, de hacer grupos con usuarios y los directorios, las carpetas y los archivos también van a pertenecer a un grupo. De la misma manera, los programas que están corriendo tienen un dueño, que pertenecen a un usuario y también pertenecen a un grupo. Eso lo vamos a ir viendo. Váyanse leyendo, por favor, el material para que tengamos claros los conceptos cuando vengamos aquí a hacer práctica. Como recomendación, pues, sería interesante que ustedes en su computador, si tienen la posibilidad, puedan instalar Linux como segundo sistema operativo. Entonces podrían arrancar su computador en cualquiera de los dos. Si les es muy difícil, pueden instalar VirtualBox. Profe, Sí, yo tenía una duda respecto a eso, aunque no sé si sea ahorita buen momento. Es sobre, por ejemplo, si uno tiene un dual boot con el sistema operativo en disco duro diferente. se puede, sí se puede. Sí, es que yo tengo eso, pero quiero quitar el Ubuntu. Tengo en un SSD tengo el Ubuntu y quiero quitarlo. Yo estaba pensando si desde Windows al borrar el volumen, eso me jode el group para luego poder iniciar Windows. El group, el group, Porque no estoy seguro eso de dónde se almacena. el group se guarda en el Master Boot Record del disco duro principal o donde estaba instalado Ubuntu. Y si desde Windows lo borras, entonces Windows no va a arrancar porque Group se carga desde el Master Boot Record, pero él va a buscar un archivo de configuración que está en el sistema de archivos de Linux. Ese archivo está generalmente aquí. Se llama así. Si no lo encuentra, entonces no sabe que va a arrancar. Allí tendrías que entonces que utilizar una memoria USB o un CD de instalación para poder recuperar, ¿no?, el asunto. Sí, para restablecer que se inicie con Windows. Sí. ¿Por qué quieres borrar el Ubuntu? Porque lo actualicé mal y se me jodió. Ah, ya. Del 18 quería actualizar a la 20 y no sé qué pasó y es mejor creo que instalarlo desde cero. Bueno, pero entonces no tienes que borrarlo. Simplemente metes el CD o la memoria USB de instalación y seleccionas el disco duro correcto para volverlo a instalar. Y Vale. no tienes que tocar nada. O sea, arranca. Vale, o sea, con ese se sobrescribe. Sí, con eso se sobrescribe, correcto. Vale. Y Listo, bueno, profe. después que arranques Ubuntu, le vuelves a configurar el grupo para que le digas que, bueno, y tienes Windows. O en la misma instalación, creo que uno tiene la posibilidad de decirle, bueno, quiero que arranque otro sistema operativo que está aquí en este otro disco duro. Sí.
Vale, profe, gracias. Bueno. Bien, entonces, esa modalidad que nos acaba de describir su compañero sería lo ideal, ¿no? Porque lo otro sería, como les dije, con VirtualBox. Pero eso en Windows, o sea, Windows que ya de por sí es pesado, y correr VirtualBox arriba, si no tienen un buen PC, entonces pues le va a exigir mucho el computadorcito que tengan y van a trabajar lentamente. Eh, si tienen un buen computador, no sé, al menos unos 8 GB de RAM, entonces sí podrían trabajar con VirtualBox. Y en dado caso, y para trabajar hoy, para que ustedes vayan probando, por favor, instalen una cosa que se llama PowerShell, que trae comandos Linux para Windows. Si lo que tienen allí ustedes ahorita es Windows. Entonces, vayan a un navegador, busquen PowerShell y lo instalan. ¿Sí? No van a tardar más de 5 minutos instalando. Entonces, para poder continuar y que ustedes vayan probando los comandos que yo voy mostrando aquí y que no sea solamente yo hablando. ¿De acuerdo? Entonces, háganle. Les doy unos 5 minutos para... ¿Qué cosas tenemos que saber en el manejo de esto? Debemos saber gestionar carpetas o directorios, gestionar archivos, hacer algún tipo de procesamiento sobre archivos texto. Tenemos que aprender también la gestión de procesos. Pero empecemos por el principio. Vamos a ver cómo manejamos las carpetas. De nuevo, la justificación. ¿Por qué no usamos un file manager como esto? Y aquí yo puedo decir cree carpeta y todo eso. Porque, les repito, los equipos de comunicación, todos se manejan a través de línea de comandos. Y también los servidores. Es mucho mejor. Antes de empezar a ver cómo vamos a gestionar esto, les voy a mostrar un concepto que ustedes más o menos de forma natural manejan con el File Manager, pero que por siempre haber trabajado con con interfaz gráfica, no tienen muy claro cómo se organiza la información en el medio de almacenamiento, en el disco duro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En Linux, nosotros tenemos la información en un disco duro organizada en una estructura en forma de árbol invertido. Empezando por un directorio que se llama slash o carpeta raíz, que es donde está todo. De allí, nosotros tenemos el resto de las carpetas organizadas como nodos de ese árbol. Lo siento por lo lento, pero es difícil escribir con el ratón.
nosotros podemos tener un disco duro y ese disco duro estar asociado a un directorio. Podemos tener otro disco duro o cualquier otro medio de almacenamiento asociado a otro directorio. En Windows, los medios de almacenamiento, ustedes los van a ver con letras. C dos puntos o D dos puntos o F dos puntos. Creo que a F siempre le ponen a las memorias USB. Y de ahí hacia abajo, pues también tienen un árbol, ¿no? Con carpetas allí adentro. La diferencia es que en Linux nosotros no vemos esas unidades lógicas, sino carpetas. Un disco duro puede estar disponible a través de un directorio o una carpeta y otro disponible a través de otra carpeta. Entonces, lo vamos a encontrar pues integrado con el árbol de directorios, ¿de acuerdo? Todos los usuarios tienen un directorio hogar, ¿sí? Donde se pueden poner todas sus cosas y el usuario es dueño de ahí hacia abajo, ¿no? Y puede hacer cualquier cosa sobre las carpetas que están de ahí hacia abajo o sobre los archivos. Bien, una vez conocido esto que tenemos aquí, podemos empezar. Fíjense que en aplicaciones como el explorador de Windows, si uno lo configura, le puede uno mostrar el camino donde está uno parado, aquí en una barrita arriba, que sería equivalente a ver dónde uno está ubicado en algún directorio. Ustedes lo que hacen es simplemente ir navegando y van subiendo y no tienen en cuenta esta organización. Pero es importante que ahora nosotros lo aprendamos porque vamos a tener carpetas súper importantes donde nosotros vamos a encontrar la configuración no solo del sistema operativo, sino de los servicios de redes que nosotros vamos a instalar. La mayoría de esas configuraciones están en una carpeta que se llama etcétera o etc. debajo del directorio raíz. Entonces, vamos a aprender a hacer cosas que para nosotros son naturales y sencillas con este tipo de aplicaciones, pero que podemos hacer tareas avanzadas que hacerlo con un file manager nos tomaría, no sé, días, hasta meses. Ya vamos a ver un ejemplo de cuál serían ese tipo de cosas. Bien, entonces, ¿cómo gestionamos carpetas? De esto no lo tienen que anotar porque eso está en el material. ¿Sí? Primero tenemos que ver dónde estamos parados en el árbol. ¿En qué sitio, en qué carpeta estamos ubicados? Eso lo hacemos con el comando pwd.
Hay distribuciones de Linux que en el prompt, que es esta parte que está aquí, el prompt de la línea de comandos, puede mostrar la ubicación. Pero a veces cuando uno está muy abajo en el árbol, entonces el prompt se vuelve fastidioso y no lo deja visualizar bien los comandos que uno va a ejecutar. Entonces, por eso a veces es conveniente quitárselo y tener algo allí. Toda la línea de comandos es administrable o configurable a través de variables de ambiente. Por ejemplo, una variable de ambiente se llama PS1 y uno simplemente le asigna algún valor. Aquí le voy a poner un numeral y un espacio en blanco a esa variable y esa variable lo que hace es manejar el prompt. Bien, entonces con pwd print working directory podemos visualizar dónde estamos parados. pwd. Si tienen dudas, alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿no? La idea es hacer la clase lo más interactiva posible. ¿Cómo nos movemos en este árbol de directorios? Lo vamos a hacer con un comando que se llama change directory, es decir, cd, y nos podemos ir a cualquier lado. cd lleva como argumento el camino del directorio donde queremos posicionarnos. Un camino es simplemente una ruta en este árbol de directorios. Por ejemplo, el camino de este file, está escrito horrible, file sería /home, /gilberto, /docs, /file. Ese sería el camino donde está ubicado ese archivo. Entonces, estos argumentos para el comando cd los construimos teniendo en la mente este árbol de directorios. ¿Dónde estamos ahorita parados? En el directorio raíz. ¿Qué hay ahí? Más que todo, carpetas. Este es el directorio generalmente donde están ubicados los directorios hogar de los usuarios, algunas bibliotecas. Aquí están guardados todos los comandos del sistema y las aplicaciones, los programas, más bibliotecas. Esto es el directorio hogar del administrador del sistema operativo. Aquí hay más programas. Un directorio temporal donde todo el mundo puede escribir allí. Aquí hay más aplicaciones y programas y aquí hay algunos archivos que sirven para control del sistema operativo. Eso es así un recorrido vuelo de pájaro de más o menos todo lo que tienen las carpetas que están en el directorio raíz. Si nosotros queremos ir rápidamente a nuestro directorio hogar, pues podemos indicar que queremos ir al directorio tilde. Eso significa directorio hogar. Si queremos volver atrás, imagínense que ustedes están cambiando canales y que de repente ingresaron el número de un canal y no lo hicieron con el botón de subir o bajar canal y quieren volver al canal previo donde estaban, entonces pueden decir, en este caso queremos ir al directorio previo donde estábamos parados, cd- al último directorio parado y estamos allí. Es una forma rápida de ir de un lugar a otro.
Tenemos que hacer un par de consideraciones y es que punto significa directorio padre y punto significa directorio actual. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos al directorio padre, pues vamos a estar subiendo un nivel en este árbol de directorios. Vean que estábamos parados aquí, hicimos cd punto y ahora estamos, en este caso, en home 1. Estábamos en esta ubicación y al decir suba 1, subimos un nivel en el árbol de directorios. Los argumentos que se le pasan a la mayoría de los comandos de acá, de la línea de comandos, son caminos de directorios o de archivos. Eso es un camino de una carpeta. Ese es el argumento que tenemos que utilizar. Ese argumento, esos caminos pueden tener dos sabores. Caminos absolutos, que son los que empiezan en slash, es decir, vamos a hacer referencia a ellos con todo el camino desde el inicio, y caminos relativos, que son los que empiezan en el directorio actual. Vamos a hacer un ejemplo de ambos. Si yo quiero, por ejemplo, cambiarme a una carpeta donde están las clases del curso, de manera que introducimos un camino absoluto. Les repito, el camino absoluto empieza con slash. Este slash significa directorio raíz, este que está aquí. Vamos a ir cerrando algunas cosas de estas. Después, los siguientes slash son simplemente separador de directorio, separador de carpeta. Entonces, de esa forma podemos irnos utilizando un camino absoluto a algún lugar o hacer referencia a un archivo que está en algún sitio, en una carpeta, utilizando un camino absoluto. Si queremos subir uno, pues hacemos esto, utilizamos el slash como separador. Si queremos subir otro nivel, pues ponemos otra vez otros dos puntos, el slash como separador, y si queremos subir otro nivel, entonces ponemos otros dos puntos. Vean que subimos desde TMP, subimos un nivel práctica, subimos otro nivel redes y subimos otro nivel clases. Subimos 3 niveles. Esto que está aquí es un camino relativo. ¿Relativo a dónde? A donde estábamos parados. Si yo quería irme a este directorio estando aquí, utilizando un camino absoluto, pues tengo que escribir todo el camino donde está, ¿no? Pero es más corto escribir esto, un camino relativo, que un camino absoluto. Entonces, pues vamos a tener situaciones donde conviene más tener un camino absoluto o un camino relativo, dependiendo de lo que es más corto escribir. Vean que la línea de comandos nosotros tenemos que escribir mucho, cosa que no necesitamos hacer con este tipo de aplicaciones, que es simplemente hacer clics. Pero las consolas modernas, los terminales modernos,
nos ahorran mucho tecleo con algunas ventajas que tienen. Por ejemplo, completación de comandos. Si yo quiero, por ejemplo, ir a Home, escribo la H y presiono tabulador, él no completa porque hay dos que son ambiguos. Entonces uno tiene que quitar esa ambigüedad escribiendo los caracteres 1 o 2 para deshacernos de la ambigüedad, y después simplemente vamos a ir escribiendo una sola letra, le damos tabulador y él va completando. Completa, escribimos CL, tabulador, R, tabulador, y así él va ayudándonos a escribir muy rápido. Si nosotros queremos repetir un comando, pues podemos utilizar las flechas, ¿sí?, el cursor subiendo o bajando, y él va recorriendo un historial de todos los comandos que hemos ejecutado. Esos son dentro de las facilidades que presentan estas consolas modernas para que nosotros las utilicemos de manera más fácil. El historial se puede ver con el comando history. La cantidad de comandos que puede recordar una consola, ustedes la pueden configurar con una variable de ambiente también, al igual que configuramos el prompt. Ustedes ponen cuántas líneas quieren guardar de las variables de ambiente. Y otra de las facilidades es buscar, qué sé yo, en el historial. El historial tiene un número aquí. ¿Sí? Nosotros podemos decir admiración el número y va a repetir el comando que está en esa posición, en esa lista de comandos ejecutados. También podemos ejecutar el último comando que empieza por P. Y así, varias facilidades que tienen las consolas para dejarnos trabajar de manera más fácil. Bien, entonces tenemos que el comando cd nos permite movernos a través del árbol de directorios. Lo que tenemos que hacer es indicar a dónde ir. Y listo. Lo podemos hacer con caminos absolutos o relativos. La diferencia es que el camino absoluto empieza desde la raíz. ¿Cómo creamos un nuevo directorio, una nueva carpeta? Con el comando mkdir. Vamos a ver. Allí tenemos, bueno, antes de crear carpetas, vamos a desplegar el contenido de un directorio. Eso se hace con el comando ls. Ah, bueno, aquí abajo lo teníamos. Pero es mejor en esta parte. ¿Sí? ls significa list. Y vemos qué es lo que hay en una carpeta. Podemos crearla con el comando mkdir, como les dije. Allí lo tenemos. Podemos irnos a ese nuevo directorio. Ahí no hay nada porque lo acabamos de crear. Podemos eliminarlo con rmdir.
Y rmdir, que es remove directory, sirve hasta que, o sirve para las carpetas vacías, pero para las carpetas que tienen contenido, entonces no me sirve. Para borrar una carpeta que tenga contenido, es decir, borrar todo un subárbol, nosotros podríamos, qué sé yo, borrar todo un subárbol, lo podemos hacer con rm-r f, el nombre de la carpeta que queremos borrar. Ojo, aquí algunas distribuciones en Linux no les importa cuidarlos a ustedes. Es decir, no les va a advertir que usted realmente quiere borrar una carpeta y todo lo que hay de ahí hacia abajo. Así como lo hizo ahorita, ¿no? Ya no existe. Entonces, si ustedes se equivocan, ruéguenle a todos los santos por tener un respaldo en algún lugar, porque no hay forma de deshacer una eliminación en Linux. Todos los comandos en Linux tienen un manual, una ayuda bien específica, bien explícita. Eso lo podemos hacer con el comando manual, ¿sí? Se abrevia man, esto no es hombre sino manual, y nos va a mostrar entonces la ayuda de ese comando. Vean que un comando tan sencillo que es ver el contenido de un directorio, el manual es bastante extenso, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todos los comandos hacen una función sencilla, pero tienen una serie de banderas y opciones y formas de uso que pueden hacer cosas mucho más complejas. Por ejemplo, ls-l. ls-l me muestra los atributos de los archivos. Y aquí hay un archivo que se llama 1, pertenece a este dueño, a este usuario, y ese usuario y ese archivo pertenece a este grupo. Dueño y grupo, solo que aquí el grupo se llama igual que el usuario. Nos muestra aquí al principio algo que son los permisos que ese archivo tiene. Ya después lo explicamos qué significa esto. Y nos muestra también el tamaño en bytes de lo que mide un archivo. Estos que tienen 0, pues son archivos que están vacíos, no tienen nada. Entonces uno puede, con el comando man, ver todas las posibilidades y funcionalidades que tiene un comando. ¿Cómo borramos un directorio? ¿Cómo le cambiamos el nombre a un directorio? Antes de eso vamos a crear uno nuevo, que habíamos borrado todo. Y para cambiarlo, simplemente le decimos el nombre que tiene actualmente y le decimos el nombre que va a tener ahora. Entonces, creamos un directorio y luego le cambiamos el nombre. Vamos a crear debajo de nuevo dir otros directorios. Profe, Sí. esto, por ejemplo, los comandos, esos nombres, por ejemplo, mkdir, se entiende que se crea porque mk se podría entrar como si fuese make. Sí. Y dir, pues de directorio, pero, por ejemplo, mb, ¿cómo se relaciona con cambiar nombre?
MB significa move. Ah, ahí lo movió. No. Lo que pasa es que move es de mover a otro sitio, pero cuando uno simplemente lo pone, si no le da otro camino, sino más bien otro nombre, lo que hace es cambiarle el nombre. Ah, vale, vale. Entonces, aquí tenemos estos señores, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo aquí. Bueno, vamos a trabajar acá. Vámonos aquí y poder... Yo estoy en un camino por aquí mucho más largo, muchísimo más largo. Y vamos a mover este nuevo dir a TMP. Vamos a dibujarlo por aquí en algún lugar de esta manera. Vamos a borrar. Para mostrarles cómo vamos a hacer. Tenemos un sitio en algún lugar que se llama TMP. Debajo de TMP hay algo que se llama dir nuevo. Y debajo del dir nuevo, otra de las cosas que nosotros podríamos ver es, por ejemplo, una opción chévere de ls-r recursivo. Y él me muestra todo lo que hay de ahí hacia abajo. No hay mucho porque son carpetas vacías. Entonces, queremos mover, en esta vez sí vamos a mover, no solamente cambiar el nombre, nuevo dir a TMP. TMP, como su nombre lo dice, es una carpeta temporal donde cualquier usuario puede poner cosas. ¿Sí? Cada vez que se reinicia el sistema, se limpia. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y se los voy a ejemplificar aprovechando esta herramienta aquí de dibujar. Lo que hicimos fue agarrar esto que está aquí y lo pusimos aquí debajo. Lo pusimos aquí debajo. Y por supuesto, todo lo que veo debajo de dir nuevo, que era de 1, de 2 y de 3, se fue junto con dir nuevo. Todo esto que estaba aquí debajo. Y con este comando lo cambiamos de sitio. ¿Lo ven? Y antes lo tenemos aquí abajo.
Vamos a quitarlo de allá para no estorbar. ¿Qué más tenemos que mencionar? ¿Cómo le cambiamos el nombre y cómo lo movemos? Utilizamos el mismo comando mb. Algo que es bastante útil es como comprimir o empaquetar un directorio, ¿no? Hay varias herramientas en Linux. El popular zip para crear archivos .zip. Lo podemos hacer con cosas que son más eficientes, comprimen mejor. Por ejemplo, RAR 7zip, que es creo que el que tiene mayor nivel de compresión ahora, es mucho más ligero. Entonces vamos a crear un ejemplo de nuevo. Vamos a crear una carpeta de 1, debajo de D1, vamos a poner D2, debajo de D2, vamos a poner D3, y le decimos zip-r en un archivo con extensión .zip, todo lo que hay de D1 hacia abajo. Lo podemos ver con un zip. Un zip lo va a descomprimir, ¿no? Pero lo podemos ver con "-l". Y pues ahí está todo lo que tiene adentro ese señor. Por supuesto, en las herramientas estas uno creo que le puede decir comprimir con 7zip, por ejemplo. Pero bueno, estas herramientas gráficas nos permiten a uno trabajar fácilmente cuando son uno o dos o poquitas cosas las que uno tiene que hacer sobre un archivo. Bien, otra de las ventajas que tienen estos shell es que ellos entienden un lenguaje de programación. Vean que estoy escribiendo ahí directamente en la consola, en la línea de comandos, un pequeño programita. Ese lenguaje de programación se llama programación shell o shell programming. Y uno puede construir programas shell que se llaman script shell, que son simplemente archivos texto donde uno mete comandos, estos comandos que estamos aprendiendo. Y después se pueden ejecutar fácilmente. Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Las extensiones aquí no sirven en Linux. Simplemente lo pone uno por organizar visualmente la información. Pero aquí realmente una extensión no tiene sentido. Algunos programas exigen que los archivos con que van a trabajar tengan una extensión, pero la verdad no importa. Entonces vamos a mostrarle, por ejemplo, este comandito que hice rapidito. Vamos a hacer una de las clases con este lenguaje de programación. Esto que está aquí es cambiándole los permisos. Le estamos dando permiso de ejecución. Y al darle permiso de ejecución, pues lo podemos ejecutar como cualquier otro programa. Eso es una de las ventajas que tienen los interpretadores de comandos de Linux. Que entienden un lenguaje de programación y uno puede escribir allí directamente el programa o guardarlos en un script shell y poderlos ejecutar después. Bien, vamos entonces a hacer un ejercicio rapidito de unos 10 minutos. Vamos a
hacer que ustedes creen esta estructura de directorios allí donde están parados. Y si están en PowerShell, seguramente van a estar en C, dos puntos, debajo de allí en Users, y el nombre que ustedes hayan instalado en Windows. Si abran el PowerShell y le dicen PWD y van a ver dónde están parados. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es que ustedes creen ahí una serie de carpetas. Directorio 1, directorio 2, y debajo de directorio 2, no sé, vamos a poner fotos. Entonces, creen esta estructura allí rápidamente en sus máquinas, en PowerShell. Háganlo. Entonces son 4 carpetas. Unas que están anidadas y otra aquí. Me avisan el primero que termine y para que nos los muestre. Hubiese grabado al muchacho que nos mostró. Bien. Entonces, de nuevo, con un comando sencillo podemos crear toda una estructura, podemos hacer todo. Otro ejemplo, ya lo vamos a hacer. Que es mucho más fácil y rápido utilizar la consola que un file manager. Es, por ejemplo, cambiar el nombre a muchos archivos al mismo tiempo. Touch es un programita que crea archivos vacíos. Allí tenemos los archivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supónganse que no son 6, sino 15.000. Y que por alguna razón no se le puso extensión y son fotos y tenemos que ponerle la extensión .jpg a todos esos 15.000 archivos. Mira, ahí lo hicimos con uno, pero nos falta todo esto. ¿Cómo lo hacemos con una herramienta como esta? ¿Dónde estamos? Vean que incluso hasta cambiarse de carpeta aquí es difícil porque siempre estamos buscando en los nombres cuál es la carpeta a la que tenemos que ir para ir y posicionarnos allá y hacer clic. Bueno, vamos a cambiarle a este. Y ahora a este. No, eso es una locura. Si fueran 15.000, yo Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Touch crea varias carpetas a la vez? No, ¿Varios... archivos vacíos. ¿Archivos? Sí, archivos vacíos. Bueno. Vean con el S-L que todos tienen tamaño 0, ¿no? Todo eso no tienen que anotarlo, ¿no? Todo eso está en el material que les compartí. Entonces, ¿qué haríamos para cambiar todo eso? Hay un comando, con un solo comando
rename, podemos hacer ese tipo de cosas. O podemos hacer un programito también rápidamente. Bueno, vamos a borrar primero todo esto para hacer ese ejemplo. Asterisco. Asterisco es un comodín, un wildcard, que podemos utilizar para hacer referencia a todo. Asterisco significa todo. Y podemos combinarlo, ¿no? Vamos a usar touch. Vamos a poner 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, 04.jpg. Ahí están esos archivos. No son imágenes, por supuesto. Son cosas vacías, son archivos vacíos. Pero supónganse que ustedes tienen 15.000 de estos y quieren cambiar el nombre. Vamos a decir, yo quiero cambiar 0 por 00 a asterisco.jpg. O quiero cambiar, por ejemplo, 00, cualquier cosa. Bueno, asterisco significa cualquier cosa, interrogación significa un carácter. Por 00, cualquier cosa, vamos a ponerle 3 en asterisco.jpg. ¿Qué significa esto? Que a todos, esto es un patrón, ¿no? Todo lo que sea 00 algo, un solo número, ¿sí? Lo va a cambiar por el 00, el número, y ahora le va a poner un 3 después. A todos los archivos que tengan extensión .jpg. Profe, Sí. el anterior con un solo cero, ahí sería donde haya un cero, cámbialo por De un dos 0, ceros. cámbialo por 2 ceros, sí. Ah, vale. Bueno, y este no me lo cambió. No sé por qué no lo cambió. Esto lo cambio por esto. En asterisco JPG. Debió haberlo hecho. Bueno, no está funcionando, pero el primer ejemplo sirve para mostrarles a ustedes, si tuviéramos 15.000 archivos, cómo trabajan. Tengo que revisar qué estoy haciendo mal aquí. Pero la idea, creo que la entienden, ¿no? Es que existen comandos para uno hacer cosas complicadas de una manera rápida y sencilla. Bien, entonces, léanse bien el material, todo, para poder venir las próximas clases a hacer ejercicios. Y no que yo les esté explicando cómo son los comandos, para qué sirven, para qué hacen. Entonces, léanselos, por favor. Creo que hay algunos ejercicios también para poder